Bueno, en este vídeo vamos a resolver los ejercicios 6 y 7 propuestos de la hoja de problemas del bipolar. Empezamos con el problema 6, en el cual pues se plantea lo siguiente. Se plantean dos circuitos del mismo bipolar, en el cual se conecta una fuente de tensión, Vx. Tenemos esta configuración: el emisor común, el emisor conectado a tierra, por el cual fluirá una corriente Ix, y el colector conectado a la base. Esta es una configuración. La otra configuración es voltear el transistor y conectarlo a la misma alimentación y medir la misma corriente. La pregunta es, ¿cuál de estas configuraciones me proporcionará la corriente mayor? Y antes, pues, expresarlo en función de los parámetros que sean, ¿no? Aquí el emisor queda al aire, aquí el colector queda cortocircuitado. Entonces nosotros partiremos de lo siguiente, y es que el bipolar se puede entender con el siguiente: base, colector, emisor. Pues el bipolar lo podemos entender con el siguiente modelo. Dos diodos entre la base y el colector, y entre la base y el emisor, por el cual fluyen dos corrientes que podemos llamar IF entre beta F y luego EIR entre beta R. Y luego de colector a emisor hay una corriente que es la resta. Como parámetros, pues beta F y beta R, en el cual beta F suele ser mucho mayor que 1 y beta R es mayor que 1, pero también bastante menor que beta F. O simplemente menor, ¿no? Esto puede ser del orden de 40, 30, esto puede ser 200. Luego, el valor de IF y de IR se pueden expresar en función de las tensiones en directa del diodo al cual se refieren. Aquí tenemos una tensión base-emisor entre la terminal de base y el terminal de emisor, y luego aquí tendríamos una tensión base-colector entre la base y el colector. Estas serían las dos tensiones en directa de estos dos diodos. Pues en función de estas dos tensiones, VBC y VBE, definiremos IR e IF. IF será una corriente en inversa de saturación por la tensión base-emisor entre VT, donde VT es la tensión térmica, menos 1. Y la IR es lo mismo, con el mismo valor de corriente inversa de saturación, por E elevado a tensión colector-emisor entre VT menos 1. ¿No? Este es el modelo de bipolar, que es el que tenemos que utilizar en estas dos configuraciones. Al problema que me proponen, es, primero, apartado A, calcular la relación entre Ix
y Vx en función de estos tres parámetros, las dos betas y la corriente en inversa de saturación. Las dos betas y la corriente en inversa de saturación. Bueno, pues empezamos. A este le llamaré configuración A este le llamaré configuración B. Recordad primero que en electrónica ponemos nodos comunes, es decir, esto y esto es lo mismo. Ponemos a veces un simbolito para representar dos nodos que están interconectados. Por lo tanto, la corriente que me viene del colector, que es que en el dibujo del enunciado del problema le ponen IX, es la misma que se inyecta por la base. Lo mismo aquí, esta IX será por tanto esta IX de aquí porque solo hay dos terminales de tierra. Se supone que hay una conexión. Bueno, pues lo que vamos a hacer es coger estas dos configuraciones y sustituir el bipolar por su equivalente, por su modelo circuital equivalente. Entonces tenemos la fuente de tensión Vx, esto es la base, este es el colector y el emisor, pues entre la base y el colector y la base y el emisor, tenemos esta circuitería en la cual colector y base están cortocircuitados. Esta es la base, este es el colector, pues de base a colector yo tengo un cortocircuito, es decir, que la tensión base-colector es cero, lo que es lo mismo. La corriente esto es base-colector. Esto es tensión base-colector. Pues si la tensión base-colector es 0, esto es igual a 1, 1 menos 1 es 0. ¿No? Entonces la IR es 0. Recordamos que tenemos que la corriente, ¿no? Esta expresión analítica, me daría una función similar a la del diodo, ¿no? Una corriente en inversa de saturación, IS, y luego una corriente exponencialmente creciente cuando estamos en el primer cuadrante. Esto sería la V indirecta. Justo cuando la caída de tensión en el diodo es 0, pues la corriente que cruza es 0, ¿no? Que es lo que veíamos aquí. Justo cuando VBC es 0, esta expresión es 0. Por tanto, por aquí no pasa corriente. Con lo cual, lo que es la corriente IR va a ser 0 y por tanto de colector a emisor solo tendremos IF. Por aquí pasa IF y por aquí baja IF entre beta forward. Y por aquí vendrá una corriente que será IF. En resumen, la corriente IX que estamos buscando, que es esta que se escapa por aquí, es la suma de dos IF más IF entre beta. Entre beta forward. En donde IF la podemos poner, recordamos, de esta forma. VT es la tensión térmica, si estamos a temperatura ambiente este valor es del orden de 26 milivoltios. Y la tensión
entre la base y el emisor, ¿no? La tensión entre la base y el emisor no es más que Vx. La tensión entre este punto, que es la base, y el emisor, que no nos confunda el dibujo entre este nodo y este nodo es lo mismo que este nodo, que este nodo y que este nodo. Este nodo es lo mismo que este nodo, o que este nodo, o que este nodo. Entre aquí y aquí hay la misma tensión que entre aquí y aquí, por ejemplo. O entre aquí y aquí, que es tensión base-emisor. Por tanto, aquí podemos poner Vx. Y x es igual a 1 más 1 entre beta f y s vx vt menos 1. Y ya tenemos la primera solución en donde expresamos la configuración A, le ponemos aquí un A, en donde expresamos la configuración A en función de is, beta f y la tensión vx. Ahora vamos a esta segunda configuración y hacemos lo mismo. Sustituimos el bipolar por su equivalente circuital y analizamos. Pues tendremos la fuente de tensión, Vx, base, colector. Ahora el colector está conectado a tierra y el emisor no está conectado a ninguna parte. Y de colector a emisor fluye una corriente que es IF menos IR. Tenemos esto de aquí. Esto es tierra y esto es tierra, ¿no? Repito, aquí hemos replicado esto de aquí. El colector está conectado a esta tierra. El colector está conectado a la tierra, que es la misma nodo que en la pata negativa de la fuente de alimentación. Y luego el emisor no está conectado a ninguna parte. El emisor no está conectado a ninguna parte. Simplemente se deja y no se conecta, ¿no? Entonces este no se conecta. Ahora buscamos cuál es la corriente que me interesa. Es la que sale por el colector y que luego aparecerá por la pila. Es decir, es esta corriente que es la que se va por aquí. Pues analizamos, recordamos, aquí pasará IR entre beta R y por aquí pasará IF entre beta F. Pues IX será igual a esta componente de aquí, IR entre beta R, más esta de aquí, que será IR menos IF. ¿Vale? Porque estamos cogiendo menos esta componente, menos IF más IR. Menos IF más IR se junta con IR entre beta R para dar IX. Vale. Al contrario que en este primer problema, que todo lo poníamos en función de IF, e IF estaba en función de Vx, que es la tensión base emisor, ahora Vx ya no cae entre base y emisor, porque ahora la Tierra está conectada al colector. Vx es la tensión base colector. Aquí Vx es igual a la tensión base colector. Por lo tanto, si expresamos IR en lugar de IF como antes, si cogemos IR que está en función de la tensión base colector, esto quiere decir que la IR es IS por E elevado a tensión base colector entre VT menos 1,
pues como tenemos esta relación entre IR y la tensión base colector, y la tensión base colector es Vx, porque recordamos, este nodo y este nodo es el mismo, este nodo y este nodo es el mismo, por tanto esta diferencia de tensión es la misma que esta diferencia de tensión, VBC. Bien, por tanto podemos poner, esto es igual a IS por E elevado a Vx entre Vt menos 1. ¿Vale? Pues esta IR, si la sustituimos aquí, tenemos un problema que es que nos sale la IF por el medio. La IF la tenemos que expresar en función de la tensión base emisor. Lo que voy a hacer es analizar este nodo de aquí. Analizaremos este nodo de aquí para ver si podemos despejar la incógnita de la IF. En este nodo, la corriente que entra por el diodo base emisor es la misma que sale por aquí, que es IR menos IF. Por lo tanto, podemos poner que la que baja por aquí, que es IF entre beta F, es la misma que la que sube por aquí, que es IR menos IF. Por lo tanto, si despejamos IF, que es aquí la que, entre comillas, me molesta, porque ya sé expresar estas dos que están en función de IR, las sé expresar en función de Vx e Is, la que me sobra es esta. Pues IF la expresaré como esto de aquí. ¿Vale? No, más, ¿no? Este pasa aquí sumando, se saca factor común y luego aquí se pasa dividiendo. ¿Vale? Es decir, que IF es igual a IR dividido por 1 más 1 entre beta F. Hemos puesto este en la parte izquierda, hemos sacado factor común 1 más 1 entre beta F y lo hemos dividido por IR. Por tanto, esta expresión de aquí la sustituimos por esta de aquí. Con lo cual me da que Ix es igual a IR que multiplica a 1 entre beta R más IR, que sería 1, menos IF, que es 1 entre 1 más 1 entre beta F. Y esta sería la configuración B, que ahora sí la IR la podemos expresar en función de la tensión base colector, que es esta expresión de aquí que habíamos dicho. Por tanto, podemos poner que IXB es igual a IS por 1 entre beta R más 1 menos 1 entre 1 más 1 entre beta F por E elevado a Vx entre Vt menos 1. Segunda expresión para la segunda configuración.
tenemos esta que tiene la misma pinta que esta. Es decir, algo que multiplica a esta dependencia con la polarización. Algo que multiplica a esta dependencia con la polarización. Si nos preguntamos, que es lo que pregunta en el problema B, en el apartado B, ¿qué diodo tiene menor corriente en inversa de saturación? Porque esto se comporta como un diodo. Entonces, ¿cuál es aquel que tiene la corriente de inversa de saturación? Pues este tendría 1, ISB, y este tendría otra corriente en inversa de saturación, ISA. Pues miro de relacionarlas, ISA entre ISB, ¿no? Esa corriente en inversa de saturación, que al final me va a decir cuál de las dos estructuras tiene mayor corriente, si la primera configuración o la primera. Pues esto será la IS, esta IS, esta IS y esta IS se me van, y por tanto no aparecen. En el numerador tengo 1 más 1 entre beta F, y en el denominador tendré esto de aquí, que ponemos tal cual. ¿Vale? Ante la pregunta de cuál de los dos me da una corriente mayor, bueno, he de tener en cuenta que beta F es mucho mayor que 1. Y que beta R simplemente es mayor que 1. Entonces, por ejemplo, aquí el numerador es más o menos 1. Aquí el denominador, pues esto sería más o menos 1 también. 1 menos 1, 0. Y aquí en el denominador nos quedaría 1 entre beta R. Con lo cual, esto más o menos es beta R, que es mayor a 1. Por lo tanto, ISA es mayor que ISB. La configuración A me da una corriente mucho mayor que no esta segunda configuración, por lo que hemos explicado aquí. Teniendo en cuenta que beta F, esto suele ser de orden de 100, 150, 200, esto pues puede ser 40, 30, 50. Pues esto más o menos es 1, esto más o menos es 1 entre beta R, entonces me dará un número superior a 1. Por tanto, el ISA, la configuración A, da más corriente que la configuración B. Pasamos al siguiente problema. Siguiente problema que me da esta circuitería y me hace una serie de preguntas. En este caso me dice primero que haga un análisis del punto de trabajo, aunque aquí pues haga 4 preguntas, en el fondo es el conjunto de pasos normal que tengo que realizar para analizar un circuito con bipolar que opera en el régimen temporal.
en el cual siempre primero se analiza en lo que es la corriente continua, que es el punto A. Luego el punto B se evalúan los parámetros del modelo de pequeña señal. Y luego en el C y D se sustituye por el circuito de pequeña señal y se halla la relación VO entre V y I. Bueno, vamos a mirar de analizar. Voy a dibujar esto en el papel y ahora os muestro. Es decir, lo primero que tenemos que observar es que este circuito tiene tres fuentes. Una, dos, tres fuentes. De estas tres fuentes hay dos que operan en lo que podríamos llamar corriente continua, que es la fuente de corriente de 5 microamperios y una fuente de tensión de 5. Ahora os muestro. Y luego tenemos una tercera fuente que es una fuente oscilatoria, oscila en el tiempo, tendrá una determinada frecuencia de oscilación. Y ahora os paso a resolver el circuito. Vale. Parámetros del bipolar. La beta es igual a 200 y esta V sub A es la tensión de Early igual a 100 voltios. Bueno, pues primer punto del problema. Aquí tenemos VI. Aquí esto es lo que se denomina un amplificador utilizando un bipolar con emisor común, porque el emisor está conectado a tierra, en donde lo que tenemos es una tensión de entrada, la cual de alguna forma se quiere magnificar a una tensión de salida, de forma que aquí en la salida observaré una cosa proporcional a la tensión de entrada. Quiere decir que aquí tendré una señal pues relativamente débil, ¿vale? Y aquí a la salida pues observaré una señal más amplificada, ¿no? De forma que esto será pues ABC sub I más un offset. Un offset que sería este valor basal. Este valor de referencia. Y sobre ese valor va fluctuando igual que fluctúa esta, con una ganancia. Puede ser positiva o negativa, a mayúscula, y la tensión de offset pues también depende de los valores que tengamos por ahí. Entonces, estas dos cosas se ha de evaluar a mayúscula, se ha de evaluar qué es tensión de offset. ¿Cómo amplifica este circuito? Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es que aquí observamos dos fuentes que operan en tensión continua y una tercera fuente que opera en tensión alterna. Lo que tendremos que hacer para resolver esto es tener en cuenta que solo lo puedo hacer por superposición. Por la sencilla razón de que en el momento en que yo tengo un circuito con condensadores, también si
Si hubiese aquí bobinas, por ejemplo, pues pasaría lo mismo. Si yo tengo aquí un circuito en el cual hay fuentes con una frecuencia, una determinada frecuencia, como son estas dos, y otras con una frecuencia distinta, pues la impedancia capacitativa o la impedancia inductiva, en el caso de que tuviésemos bobinas, cambia en relación a uno o en relación a la otra. Por lo tanto, no podemos resolver esto de un golpe por mallas, nodos, o lo que estamos acostumbrados a resolver esto de forma más sistemática, sino que solo lo podemos hacer por superposición. Otro punto a tener en cuenta, que es que la superposición se aplica a sistemas lineales. Aquí tenemos un dispositivo que es el único de todos, ¿no? Aquí hay resistencias, condensadores, fuentes de tensión y este bipolar. Pues todos son elementos lineales, pues no puedo aplicar superposición, excepto con este. Con este no puedo aplicar superposición, porque no es lineal. Entonces, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a poder obtener alguna idea de cómo está relacionada la tensión de salida en relación a la tensión de entrada? Pues linealizando este transistor alrededor de de un punto de trabajo, ¿no? Es decir, yo tendré sus corrientes, ¿no? Aquí tendré una corriente de colector, por ejemplo, pues la corriente de colector en función de la tensión colector-emisor, que es esta de aquí, pues dependerá, ¿no? O la tensión de colector en función de la tensión base-emisor, pues tenemos una cosa tal como esta, ¿no? Que era la del diodo. Y aquí pues tenemos una cosa tal como esta. Bueno, pues lo que haremos es buscar primero el punto de trabajo, en qué valores de corriente y tensiones se mueve esto más o menos. Tenemos unos valores de tensión y de corriente que le llamaremos el punto quiescente, el punto de trabajo. Y diremos que los valores en los cuales está fluctuando este VO y por tanto esta tensión colector-emisor, esto varía con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque aquí yo tengo una señal, una fuente que varía con el tiempo. Pues lo que voy a decir es que estas tensiones y esta corriente IC de T, ¿no? Esta IC también dependerá del tiempo, me van a estar oscilando alrededor de este punto de trabajo. Entonces yo, para expresar esta IC, pues lo que haré es linealizar, ¿no? Es decir, linealizo, hago justo aquí la expansión en serie de Taylor hasta primer orden, ¿no? Y ya tengo un margen razonable en el cual esto va a funcionar. Y siempre y cuando mis señales no se vayan de madre, siempre esto que no sea un valor de oscilación muy grande, pues tendremos que el sistema se comporta eso como un sistema puramente lineal y entonces sí que puedo aplicar superposición. La pega es en qué punto estoy, porque dependiendo del punto en el que esté, pues esta pendiente varía mucho, ¿no? Puede ser una pendiente prácticamente cero, ¿no? Si estoy justo aquí o si estoy aquí. Va a variar bastante lo que es esta relación entre o esta expresión lineal que tengamos que utilizar. Va a variar mucho. Entonces, ¿qué voy a tener que utilizar? Pues primero analizo el punto de trabajo, en donde estoy. El punto de trabajo
se consigue, ¿no? Primero, calcular el Q, punto de trabajo, es decir, ¿cuál es la tensión base emisor de trabajo, que vamos a llamar? La corriente de colector de trabajo, la corriente de base de trabajo, la tensión colector-emisor de trabajo. Estos serían los puntos de operación de este bipolar que luego me van a dar lugar a esa linealización. Entonces, primer punto. Primer punto en el cual, y aplicando ese principio de superposición, solo voy a tener en cuenta aquellas fuentes que no me van a variar estos valores de parámetros eléctricos del bipolar, no me lo van a variar mucho en relación al valor Q, que son los que no dependen del tiempo, esta fuente y esta fuente. Y esta no se tiene en cuenta en el primer punto, aprovechando el método de superposición. Y entonces habremos obtenido el punto Q. Recordad, fijaos aquí yo tengo dos condensadores. Los condensadores son sensibles a las variaciones de tensión, ¿no? A las variaciones temporales que yo tenga. Entonces, va a poseer lo que se llama una impedancia capacitativa, y esto lo visteis en el segundo curso. Una impedancia capacitativa que es igual a J entre C omega, en donde omega no es más que 2pi veces dividido por el periodo de oscilación, en donde el periodo de oscilación no es más que el tiempo que transcurre entre cresta y cresta. ¿Vale? Este es el tiempo de oscilación, ¿no? El tiempo que transcurre entre que pasa por aquí, por ejemplo, y pasa por aquí. Este es el periodo de oscilación. O el tiempo entre cresta y cresta, o el tiempo entre valle y valle. Pues a partir de ese valor de frecuencia angular, yo obtengo una impedancia capacitativa que, recordad, se mide en ohmios. Esto sería la unidad de la impedancia, ¿no? Y que tiene, es un número imaginario puro. Esta J es el número imaginario puro. Entonces, dependerá de la frecuencia. Si la frecuencia es igual a 0, ¿no? Pues yo tendré una situación en donde la impedancia capacitativa es algo dividido por 0, infinito. Infinitos ohmios, lo que es lo mismo. Un circuito abierto. Si por el contrario yo tengo una una omega, que es distinta de 0, entonces la impedancia capacitativa es J entre C omega. Ahora omega ya no multiplica por 0C, pero si os fijáis en el enunciado me pone que el C es muy grande, tiende a infinito, es muy grande. Por lo tanto, por poco que active esta frecuencia, yo tendría aquí un número pues, que tiende a infinito, y si el denominador tiende a infinito, esto tenderá a 0. Es decir, que a frecuencias moderadas o bajas yo tengo un cortocircuito. Puedo sustituir estos dos condensadores por un cortocircuito, pero esto será en alterna. En este primer paso de cálculo de la carga quiescente, en donde solo voy a tener en cuenta dos de mis fuentes, aquellas que operan en el régimen de corriente continua, este no lo voy a tener en cuenta, pues yo estaré en este escenario de frecuencia cero y de condensadores en circuito abierto. Otra cosa a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis. Cuando aplicamos superposición,
Las fuentes que no, um, que no considero en cada paso, como sabéis, en superposición yo voy a tener distintos pasos, mm, en el cual considero varias corrientes, varias fuentes. Aquí hay tres, podría tener tres, tres circuitos equivalentes, en donde solamente considero una fuente y las otras las anulo, anulo fuentes. Anulo las fuentes que no considero. Anulo las fuentes que no considero. ¿Eso qué significa? Esto significa que si yo tengo una fuente de tensión, V, la sustituiré por una fuente de tensión de valor 0 voltios. Y esto es lo mismo, esto es equivalente a un circuito cerrado. Si yo tengo una fuente de corriente, yo lo que voy a hacer es que en lugar de poner el valor nominal de esta fuente de corriente, en el caso de que la tenga que anular, esto también pasa para este de aquí. Voy a sustituirla por una de valor 0. Si tengo una fuente de corriente, entonces tengo que anularla, 0 amperios, que de este nodo a este nodo pasen 0 amperios, quiere decir que están desconectados entre ellos, ¿no? Y tendremos un abierto o tendremos un cerrado. Fuentes se cortocircuitan, fuente de tensión, fuentes de corriente se dejan en abierto, ¿vale? Por lo tanto, y volviendo al problema, primer punto, calcular el punto quiescente, en donde vamos a tener en cuenta solamente aquellas fuentes en continua. Aquí hay dos fuentes en continua, esta de aquí y esta. Esta es una forma de expresar, ¿no? Es decir, si yo pongo esto, 5 voltios, resistencia 0 voltios, por ejemplo, esto es lo mismo que dibujar esto de aquí. ¿Vale? Que una resistencia tenga en la parte superior 5 voltios absolutos y en la inferior 0 voltios, pues lo mismo que conectarlo a una fuente. Esos 5 voltios siempre son en relación a un nodo que yo pongo como referencia. Si a este le digo que tiene 0 voltios absolutos, pues aquí habrá 5 voltios absolutos. Siempre en relación al nodo que yo encuentre con este simbolito. Por lo tanto, en este caso, el nodo que encuentro con este simbolito son 1, 2, 3, 4. Quiere decir que desde aquí yo tengo una fuente de 5 voltios conectada a todos estos señores, que además, recordad, están cortocircuitados todos entre ellos, porque es el mismo nodo. ¿Vale? Bueno, pues aplicamos superposición. Fuentes que no considero, esta de aquí, las anulamos. Fuente de tensión se cortocircuita, como hemos dicho. ¿No? Cortocircuitada. Estrella a frecuencia cero. El condensador tiene impedancia infinita. Condensador, igual que este, impedancia infinita. Solamente consideramos las
dos fuentes con frecuencia cero. Esta no la estamos contemplando. ¿Eh? Para esta fuente, estos dos condensadores tienen una impedancia muy baja. Para esta fuente y para esta de aquí, estos dos condensadores tienen una impedancia muy alta. Y cambia, todo depende del punto de vista, podríamos decirlo así. Esto sería... ¿no? El VO, que es el que estamos buscando. Y luego aquí 5 voltios. Ok, ya hemos dibujado mi circuito, en el cual una de las cosas que podemos ver, por ejemplo, es que aquí no hay corriente por esta resistencia de 15 kiloohmios, que es donde yo quiero, que yo estoy interesado en esta tensión de salida. Recordad, yo quiero saber cómo varía, cómo está relacionada esta tensión de salida con la entrada. Pues esto me va a dar el primer resultado parcial. El primer resultado parcial en el cual ya me está enseñando que por aquí no pasa corriente. Por tanto, la corriente, vamos a decirle I0 es igual a 0. Por tanto, aplicando la ley de Ohm, VO es igual a I0 por R, es igual a 0 voltios. Esta sería la primera solución, que sería este offset en el fondo. El offset en el fondo es 0. ¿Vale? ¿Qué más? Vamos a analizar el bipolar. El bipolar me dan dos parámetros, que es el beta y el VA. Bueno, para analizar este bipolar y teniendo en cuenta que puede encontrarse en distintos regímenes de operación, que son, pues puede estar en saturación, puede estar en activa directa, puede estar en activa inversa, puede estar en corte. Es decir, hay muchas formas de equivocarse, ¿no? ¿En qué se va a caracterizar cada uno de estos regímenes? Pues básicamente que tendré una corriente de base, una corriente de colector, que en este caso, como no se va corriente por aquí, es la misma que la que pasa por esta resistencia, esto es la corriente de colector, y luego una tensión colector-emisor. ¿No? Y si recordamos la curva corriente de colector en función de la tensión colector-emisor, nosotros encontramos prácticamente el primer cuadrante, esto es activa directa, en el cual la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Hay esa relación de linealidad entre corriente de colector y corriente de base. Si la tensión colector-emisor se acerca a cero, pues esto se satura. Tenemos una zona de saturación. En la zona de saturación lo que tenemos es que la corriente de colector es más pequeñita que beta y B, pero que la tensión colector-emisor la podemos igualar a un valor, ¿no? Que es la tensión colector-emisor de saturación. Igualamos la tensión colector-emisor a un valor que suele ser 0,2, por ahí, 0,2. Como aquí no me lo dicen explícitamente y esto es muy pequeñito, pues más o menos lo ponemos a 0. Y luego, si nos fuésemos a tensiones de colector-emisor negativas,
Entonces veríamos una curva parecida, pero más pequeñita. ¿Vale? En el cual aquí tenemos que la corriente es igual a beta R y B. Una proporcionalidad más pequeñita. Bueno, pues vamos a suponer cosas así, ¿no? Por ejemplo, en saturación y en actividad directa, pues la corriente de colector ha de ser inferior a beta IB y aquí ha de ser igual a beta IB. Siempre que no entendamos algo, nos hacemos una tabla. La tensión colector-emisor ha de ser igual a la tensión colector-emisor de saturación y esto ha de ser superior a la tensión colector-emisor de saturación. Vamos a suponer que estamos en saturación. Si estamos en saturación, esta tensión colector-emisor ya sabemos que es cero. Por tanto, redibujamos este circuito teniendo en cuenta que esto vamos a poner que es igual a cero. Pues tendríamos, bueno, en este caso, la corriente de base es directamente 5 microamperios. Aquí tenemos 0 voltios, que es la tensión colector-emisor. Aquí la resistencia de 3 kiloohmios que conecta a la fuente de tensión. De 5 voltios. Por lo tanto, aquí tenemos 5 voltios, aquí tenemos 0. Aplicando la ley de Ohm, la tensión en una resistencia, ¿no? Esa caída de tensión en una resistencia es la corriente que pasa por esa resistencia multiplicado por el valor de resistencia. Y aquí la caída de tensión son 5 y la resistencia vale 3. Aquí lo que voy a utilizar como unidades es que si bien tenemos tensión, corriente, resistencia, potencia, pues yo puedo, lo que a uno primero se le ocurre es utilizar el Sistema Internacional de Medidas, ¿no? Quiere decir que aquí utilizaré, para el voltaje utilizaré voltios, para la corriente utilizaré amperios, para la resistencia utilizaré ohmios y para la potencia utilizaré vatios. Yo aquí no voy a hacer esta utilización. Lo que voy a utilizar es, para la tensión utilizaré voltios, para la corriente utilizaré como unidades el miliamperio, entonces la resistencia se medirá en kiloohmios y la potencia en milivatios, en caso de que la quisiera calcular, ¿no? Aquí simplemente estaré operando con estos tres. Con lo cual, esto vale 3, porque estoy utilizando esta unidad, y el resultado en corriente me dará en milis, 5 tercios. 5 tercios, que esto es 3 tercios más 2 tercios, ¿no? Por tanto, 1,6 periodo miliamperios. Esta es mi corriente de la resistencia, que es la misma, ¿no? Esto siempre va de más a menos, corriente de la resistencia, que es la misma que la corriente de colector. Si realmente estamos en saturación, ¿no? Que es lo que hemos supuesto aquí, que estábamos en saturación porque hemos forzado una tensión colector-emisor igual a 0, pues la corriente de colector será de 1,6 miliamperios y tendrá que ser más pequeñita que beta veces IB. IB la conocemos, que son 5 microamperios, podemos calcular esta beta veces IB.
200 veces, que es el valor de beta, ese beta forward, 200 veces por 5 microamperios, estoy utilizando miliamperios, por tanto micro, que son 10 a la menos 6 amperios, lo mismo que 10 a la menos 3 miliamperios, ¿no? Por tanto, 200 por 5 por 10 a la menos 3, esto es igual, 2 por 5, 10, 1, un miliamperio. Un miliamperio, beta IB, que es inferior a IC, que son 1,6 periodo, habíamos dicho, ¿no? 1,6 periodo. Por lo tanto, contradicción, no puede ser porque y beta veces IB ha de ser superior, no inferior a IC. Por tanto, no puede estar en saturación. Tiene que estar en activa directa. Entonces, en activa directa nos vamos a esta columna de aquí. Ahora, en lugar de utilizar esta igualdad, utilizamos esta para resolver. Que es que la corriente de colector es beta veces IB, que ya lo hemos calculado. Beta veces IB beta veces IB es 1 miliamperio. Por lo tanto, por aquí me va a pasar una corriente de 1 miliamperio, porque ahora ya sé que no estoy en saturación, estaré en activa directa. No estaré en activa inversa porque eso implicaría que esta tensión estuviese por debajo de 0 voltios. Fijaos que aquí tenemos 0 voltios, aquí tenemos 5, esta tensión estará en un margen entre 0 y 5, no estará en ningún caso ni por encima de 5 voltios ni por debajo de 0, que es lo que se requeriría para que estuviésemos en activa inversa. Por tanto, no considero el que estemos en activa inversa. Tampoco estamos en corte porque la corriente de base no es cero. El corte, como requisito, es que la corriente de base ha de ser cero, con lo cual no es cierto. La activa inversa, el requisito es que la tensión colector-emisor ha de ser inferior a cero, lo cual aquí no es posible porque esta tensión nunca puede ser ni inferior a cero ni superior a 5. Porque está alimentada entre 0 y 5. Y hay unos elementos, y esto opera en corriente continua. Este circuito. Por lo tanto, sí o sí estaremos en activa directa. 1 miliamperio, aplicamos la ley de Ohm. Ahora no estamos aquí, esto ya no vale. La fórmula es igual de válida. La caída de tensión que tendremos aquí será igual. Ahora conozco la corriente, puesto que IR es la misma que IC, que es 1 miliamperio, por 3K. Recordamos, kilos, milis, me darán voltios. 3 por 1 es 3, 3 voltios. Aquí hay una diferencia de tensión de 3 voltios. Por lo tanto, si aquí hay 5, aquí hay 3 menos, que son 2. La tensión colector-emisor quiescente, en este primer paso, me ha dado igual a 2 voltios. La corriente de colector quiescente me ha dado 1 miliamperio. La corriente de base quiescente es igual a 5 microamperios. La tensión base-emisor quiescente es igual a 0,7 voltios, puesto que este diodo está en ON. Diodo, el único diodo que va a estar en ON, puesto que la tensión colector-emisor, base-emisor va a ser inversa. Va a haber más tensión aquí que aquí. Por tanto, este diodo está en inversa entre el diodo entre la base y el colector. Por lo tanto, estos son los parámetros.
10 centes, sobre los cuales me va a variar, es decir, la tensión colector-emisor, que dependerá del tiempo, pues la voy a poder expresar en función de este VCQ, más una tensión colector-emisor que ahora calcularé en función del tiempo. Esto es para el segundo circuito que viene ahora, que es aquel que va a tener en cuenta la fuente que hemos anulado, que es esta fuente en alterna que hemos anulado, ahora la vamos a tener en cuenta en la segunda parte, en la parte de tener en cuenta las fuentes en alternas, que aquí solo hay una fuente en alterna. En esta segunda parte, esta fuente ahora ya no será cero, ahora aparecerá. Como aparecerá con su frecuencia, porque esto va a tener una frecuencia determinada, los condensadores cambiarán de impedancia. Ahora ya no tendrán impedancia cero. Tendrán una impedancia, como la frecuencia va a ser distinta de cero, mi impedancia será cero. Es decir, serán circuitos cerrados. Por otro lado, las dos fuentes que tengo aquí se anulan. Quiere decir que esta se pone a 0 amperios, es decir, se sustituye por un abierto y esta se sustituye por un circuito cerrado. ¿Eh? Con lo cual vamos a dibujarlo. Ahora, si consideramos esta fuente, 1 kiloohmio, circuito cerrado, circuito abierto porque no consideramos esta fuente ahora, ya la habíamos considerado antes, mi bipolar, circuito cerrado, aquí tenemos 15K y aquí mi tensión de salida. Ya sabemos que en la primera solución me ha dado una tensión de salida 0. Ahora tendré una segunda solución. Esto podemos poner un super 2. Que será lo que le tengo que sumar a ese offset que he calculado antes, que era 0. ¿Qué más tenemos? Bueno, una resistencia de 3 kiloohmios. Esto ahora, esta fuente está cortocircuitada, por tanto, resistencia de 3 kiloohmios conectada a tierra. Porque ahora hemos cortocircuitado esa fuente de tensión. En lugar de tener esta fuente de tensión, ahora la hemos cortocircuitado y por tanto entre el colector y la tierra no solamente tenemos la de 3 kiloohmios. Entre el colector y la tierra solamente tenemos la resistencia de 3 ohmios. ¿No? Y la caída de tensión aquí es la misma que VO2. Bueno, este es el circuito donde tenemos esto. Sea el circuito en pequeña señal, que será lo que tengamos que añadir a la solución anterior. ¿No? Es decir, los resultados de las tensiones y corrientes que podamos calcular aquí se tendrán que añadir a estos valores. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la tensión colector-emisor en función del tiempo, pues a los 2 voltios le tendré que sumar lo que ahora obtenga del segundo circuito. Lo mismo para ICQ, lo mismo también para la tensión de salida, ¿no? Para tensión de salida, pues le superpondremos, le sumaremos a este 0, le sumaremos lo que ahora obtengamos en ese segundo circuito. Segundo circuito que hemos de tener en cuenta que esto lo teníamos que linealizar. Esto ya sé que está operando en activa directa. ¿Cuál es el circuito de activa directa? En activa directa yo tengo base, ¿no?
base. Entre base y colector no hay ningún circuito. El circuito está en inversa. Solo tenemos este activo por el cual pasa y forward entre beta forward. Y luego por aquí, entre colector y emisor, me baja IF. Un IF cuyo valor es IS por E a la tensión base emisor en TVT menos 1. Donde la tensión base emisor es la caída de tensión que tenemos aquí. Vale, esto es el modelo que me opera, pues que sé que me está operando en este régimen de linealidad, de activa directa, ¿no? En donde IC es beta y B. De hecho, no es 100% cierto ahora este modelo, puesto que esta corriente, ¿no? Esta corriente IF, en función de la tensión colector-emisor, no tendría dependencia, sería paralela al eje X. Pero en el fondo, algo de dependencia tenemos. Depende de la tensión colector-emisor para este problema, puesto que me dan un parámetro. El parámetro es el valor de tensión en valor absoluto en el cual estas líneas se van a cruzar en el eje de VCE. Si muy lejos, voy a encontrar un punto que es la tensión de Early y que me está indicando, pues eso, me está indicando esa dependencia con la tensión. Esa dependencia con la tensión del colector emisor. De hecho, esto es igual a VA, me dicen que es igual a 100 voltios. Si VA tiende a infinito, sería el caso en el cual ideal, en el cual no hay efecto Early. En este caso, VA es muy grande, pero no es 100% ideal. Vale, pues tenemos en cuenta, y ahora nos vamos al enunciado, tenemos en cuenta los parámetros del modelo de pequeña señal que me están diciendo que tengo que calcular. Me dice, calcula los parámetros del modelo de pequeña señal y frecuencias medias para el bipolar. Eso es un valor de ganancia para la corriente de colector en relación a la tensión colector, perdón, en relación a la tensión base emisor. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Quiere decir lo siguiente. Quiere decir que mi bipolar, en ese régimen de activa directa, base, colector, emisor, yo tendré pues una determinada tensión, una determinada tensión, una corriente. Pues lo que me está diciendo es que el flujo de corriente de colector en relación a la tensión base emisor será lo que vamos a linealizar. Vamos a linealizar IC en función de tensión base emisor. Por tanto, esa IC
la vamos a expresar como proporcional a la tensión base emisor, es decir, como la derivada de IC respecto de VB en el punto de operación por tensión base emisor. Eso por un lado. En paralelo tendremos una dependencia de IC con la tensión colector emisor. Por lo tanto, yo en paralelo tendré un RPi, ¿no? Es decir, aquí también tendré, ¿no?, un RPi, que no es más que la relación que hay entre la corriente de colector y con la tensión colector emisor. Evaluado en el punto de trabajo, que es esta de aquí. R0, perdón, R0. Esa derivada de la tensión colector-emisor en relación a la corriente de colector. Y luego tendremos una RPi. La RPi da las cuentas de la variación de la corriente de base con la tensión base-emisor. Por lo tanto, entre base y emisor, que son otro par de bornes distintos, ahora este es el colector y este es el emisor, pues entre emisor y base pondremos una RPi que da las cuentas, la RPi ahora sí, da las cuentas de la variación de la tensión base-emisor en relación a la corriente IB en el punto de trabajo. ¿Vale? Por tanto, tenemos que evaluar esto, teniendo en cuenta que estos tres parámetros, Gm, que es esta derivada, R0 y Rpi, van a poder ser utilizados para sustituir el bipolar con su base colector emisor por estos tres elementos. De forma que aquí tengo la base, aquí tengo el colector y estos dos sería el emisor. Ahí, con estos tres elementos lineales, ¿no? Porque tanto la fuente de corriente como las resistencias son elementos lineales, ¿no?, con los parámetros de corriente y de tensión. Pues vamos a calcularlo. Por ejemplo, el Gm, que es la variación de IC respecto a la tensión de base emisor en el punto de trabajo, con el valor de IC, que es lo que hemos venido a llamar IF, IC e IF es lo mismo, la corriente que entra por el colector IC, y aquí la IF es lo mismo. Entonces, ¿no?, la Gm, que es la derivada de esa IC respecto a la tensión base emisor evaluado en el punto de trabajo, pues será derivar esto, ¿no? Esto será igual. Y S, la derivada de una exponencial es ella misma. Luego derivamos el argumento, que es 1 entre Vt. Que si consideramos que la corriente en directa, ese miliamperio que está pasando, que considerando que la IF es mucho mayor que la IS, que esta IS, pues podemos decir que la IF más o menos es igual a, dentro de este paréntesis, lo que tenemos es que este término gana a este, ¿no? Con lo cual la IF más o menos es IS
por E elevado a tensión base emisor entre VT. Esto solo sirve cuando estoy en directa, ¿no? Cuando hay una corriente evidente. Está pasando una corriente apreciable y no estoy en inversa. En inversa pasa lo contrario. Si la tensión base emisor es negativa, pues yo tengo una situación, una situación en donde esto es especial respecto a -1 y la corriente que fluye es menos IS, ¿no? Pues ahora es al revés. Ahora este ha ganado, ha crecido tanto que se ha hecho más preponderante que el 1 y por tanto tenemos esto. Con lo cual el GM lo podemos aproximar como ICQ, ¿no? El valor evaluado en Q, en el punto de operación. Pues esto, evaluado cuando tensión base emisor es la tensión base emisor de trabajo, entonces esto es ICQ dividido por VT. Esto es 1 miliamperio. Y la VT son 0,025 milivoltios. 25, 26, bueno, aquí 25, pongo 25 porque así esto vale 40. Milivoltios, no, esto es voltios. 0,25 voltios. Por lo tanto, la GM son 40 miliamperios voltio. Tiene unidades justo al contrario que la resistencia. Si la resistencia, el ohmio, es el voltio por amperio, pues el amperio por voltio es el ohmio a la -1. Aquí tengo miliamperios por voltio. Pues el miliamperios por voltio, igual que el kiloohmio es el voltio por miliamperio, pues el miliamperio por voltio, esto será kiloohmios a la -1, ¿no? 40 kiloohmios a la -1, ¿de acuerdo? Si nos lía esto, podemos operar en el sistema internacional y ya está. Gm igual a 40. Con lo cual ya tenemos uno, que es que de colector y emisor pondremos una fuente de corriente dependiente de tensión, que es 40 veces V base emisor, en donde el resultado de esto está expresado en miliamperios. Esto será colector, esto será emisor. ¿Qué más? Hay más cosas, ¿no? Aparte de esta GM, yo tengo la R0. La R0 tiene esta pintada aquí. ¿No? Variación de tensión colector-emisor respecto a IC. R0. La variación de la tensión colector-emisor respecto a la IC evaluado en el punto de trabajo. Vale, esta relación, esta derivada, no es más que la inversa de la pendiente que tenemos aquí. Esto está creciendo, esto es IC en relación a VC, pues es VC en relación a IC, o lo que es lo mismo. Lo que haremos es que si esto es... No, perdón. Si esto es 1 miliamperio, esto es ICQ, que es 1 miliamperio, yo estoy en este punto de trabajo, y estos son 100 voltios, pues este R0 serán 100 dividido por 1 miliamperio.
Lo que incrementamos de tensión en relación a lo que incrementamos de corriente. Estos son virtuales, porque en el fondo esto no pasa por aquí, pero esto me da una idea de la pendiente, porque luego recordemos que esto no es más que una extrapolación lineal que cortan aquí, en menos VA. Por lo tanto, los 100 voltios, aquí puede decir, bueno, y a lo mejor aquí estoy en 101. Bueno, porque VCE son 2, ¿no? Aquí estamos en 2. Bueno, si queréis poner 2. Poner aquí 102, pero el error es mínimo. Porque el valor de tensión colector emisor de trabajo es 2. Estrictamente esto sería pues 102 dividido por 1 miliamperio. Estos son 102 kiloohmios. 102 voltios dividido por 1 miliamperio. 102 kiloohmios. O 100, ¿no? Podríamos poner aquí 100. 100 pues esta R0 es la que ponemos esta R0 es la que ponemos en paralelo porque está conectada entre colector y emisor igual que la que me da cuentas de la variación con la tensión base emisor. Esta R0 me da cuentas con la variación en relación a la tensión colector emisor. Y esta rama de aquí me da cuentas de la variación en relación a la tensión base emisor. Por tanto, esta R0 la ponemos en paralelo. ¿Dónde estaba yo? O lo vuelvo a dibujar, si no, ¿no? Yo tengo Vin, un kiloohmio. Luego tenemos el bipolar, en donde entre base y emisor ponemos RPi. Ponemos entre base y emisor ponemos RPi. Y entre colector y emisor ponemos GM y R0. Aquí ponemos RPi, que ahora lo calcularé. Y luego entre colector y emisor, que es el mismo que aquí, hemos puesto 2, ¿no? 40 veces tensión base emisor y un R0 que es 102K. Donde la tensión base emisor es esta. ¿Vale? ¿Qué más teníamos? Pues teníamos que después, en paralelo a esta estructura de bipolar, teníamos 15K y 3K. En paralelo, entre colector y emisor, teníamos 15 kiloohmios y 3 kiloohmios. Y luego, la tensión que me interesa no es más que la caída de tensión entre colector y emisor, que es tierra. Esta es VO2. Entre colector y tierra tengo VO2, que ahora no me dependerá de VIN, que no sé por el momento cuánto vale. 3 kiloohmios, 15, 102 kiloohmios, 40 veces tensión base emisor, RPi. RPi lo tenemos definido en el enunciado, me dice que es cuál es la relación que existe entre la corriente de base y la corriente base emisor. La corriente de base no es más que la corriente de colector entre beta. Por lo tanto, yo puedo
yo puedo expresar esta derivada, ¿no? Como Rpi, como 1 entre beta por la derivada de IC respecto de tensión base emisor, en donde la IC, recordamos que era la IS por E tensión base emisor entre VT menos 1. Entonces, al hacer la derivada respecto a V de VB, teníamos ISE tensión base emisor entre VT dividido por VT, ¿no? Y eso lo poníamos como ICQ entre VT. De hecho, esto era GM. ¿Vale? Por tanto, esto de aquí, derivada de IC respecto de tensión base emisor, en el punto de trabajo es GM. Y por tanto, tenemos beta entre GM. Beta entre GM es el valor de Rpi. Rpi es beta entre GM. Es 200 entre 40 kiloohmios a la menos 1. ¿No? Un 0 y un 0 se me van. 5 por 4, 20. 5 kiloohmios. Aquí esto vale 5K. Y ya tenemos un circuito puramente lineal, que es que me dará cuenta de esa componente temporal de la tensión de salida, debido a que la tensión de entrada Vin depende de la variable temporal. Y todo lo otro son puramente elementos lineales, resistencias, fuentes de corriente dependientes de tensión y con una dependencia puramente lineal. Por tanto, podemos hacer un análisis bastante sencillo. Tensión, primero, por ejemplo, estas tres, que están en paralelo porque están conectadas entre los mismos par de nodos, pues las puedo reducir a 1. Es decir, yo tendría aquí 40 tensión base emisor y luego aquí una resistencia equivalente y aquí la tensión VO2. Y luego una resistencia de 5K, tensión base emisor, un K y VIN. Bueno, ¿cuánto vale R? Pues R vale el inverso de la suma de los inversos. Ojo, a veces cuando queremos colapsar 3, en muchos exámenes se ve que hay gente que haría esto, 102 por 15 por 3 dividido por 102 más 15 más 3. Esto no es cierto. Eso de que multiplicamos las que se tienen que poner en paralelo y dividimos por la suma de las que se tienen que poner en paralelo, sí es cierto en caso de que tuviésemos dos, ¿no? Tenemos dos resistencias R1 y R2 en paralelo, ¿no? Entonces aquí la R estrella sería R1 por R2 entre R1 más R2. Esto sí que es cierto, okay. Pero esto no se extrapola a más de 2. Lo que sí siempre es cierto es que la resistencia equivalente es igual al inverso de la suma de los inversos. Y esto lo vamos a ver, vamos al R, pues tenemos el inverso de la suma de los inversos.
2,44 cas. ¿Vale? Por tanto, la tensión de salida, aplicando la ley de Ohm, será la corriente que fluya por aquí, por la resistencia equivalente, será esta por esta, aplicando la ley de Ohm, R por IR. Y esta que fluye por aquí no es más que menos 40, porque aquí la flecha va hacia abajo, menos 40 tensión base emisor, menos 40 K a la menos 1, ¿no? Tensión base emisor, por la R, que son 2,44 K. ¿Vale? K a la menos 1 y K se me simplifica y solamente tendría tensión. 40 por 2,44 me da 97,6. Pero esto está en función de la tensión base emisor. Yo la quiero poner en función de VI. Entonces, la tensión base emisor, que no es más que la tensión que tenemos en la resistencia de 5K, teniendo en cuenta que esto es tierra, esto es el mismo nodo, teniendo en cuenta que esto es tierra, pues lo podemos evaluar, es el mismo nodo, pues esto lo vemos en el enunciado, este nodo al cual está conectado RL de 15K, al cual está conectado este emisor, es el mismo nodo que el que tenemos en VI, por lo tanto. Por lo tanto, podemos aplicar el divisor de tensión. La tensión base emisor no es más que una fracción de VI, en donde en el numerador de la fracción ponemos la resistencia en donde queremos mirar la caída de tensión, que son 5K, dividido por la suma de resistencias que tenga yo en serie, que estos son 6K. ¿No? Por lo tanto, aquí tendremos que esto es igual a 5K entre 6K es 5/6, ¿no? Por tensión base emisor. 81,34. ¿No? 81,34, que sería la solución final, ¿no? 81,34. Entonces aquí tendríamos que la VO más o menos es menos 81,34 VI. Esa segunda solución a la cual le sumamos ese offset que era 0. Recordamos que le sumamos un offset que hemos calculado en el primer paso y que era igual a 0. Por tanto, solución del problema. Tenemos una ganancia de casi 100, 81 y pico. Me invierte, es decir que si aquí sube y baja, pues aquí no subirá y bajará. Hará, como esa mayúscula negativa, pues irá hacia abajo y luego subirá. Muchas gracias y nos vemos el lunes.